¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a el primer capítulo de el podcast Huellas que estaré haciendo con mi compañero Chris Ram o Ram CZ, no sé cómo quiera que le llamemos, pero bueno, yo soy Ram CZ en Twitch. Ok, Ram CZ en Twitch. Yo soy Yair CZ también, y pues el día de hoy vamos a tratar un tema pues bastante interesante, ¿no crees, Chris? De hecho, sí es bastante interesante. Ok. Ya les traigo sorpresitas y datos interesantes. De acuerdo, entonces el tema de hoy que vamos a tratar es nada más y nada menos que la matanza de chinos en Torreón, Coahuila. No sé si quieras empezar, Chris. Bueno, pues vamos a empezar dando un pequeño contexto sobre este tema, ¿no? Sí. Entonces, el contexto vendría siendo la inmigración de China, que comenzó en el siglo XVII cuando el presidente mexicano Porfirio Díaz intentó alentar la inversión extranjera para impulsar la economía del país. Los dos países firmaron un tratado de amistad y comercio en 1899. Con el tiempo, los expatriarcados chinos comenzaron a establecer negocios rentables como tiendas de comestibles al por mayor y al por menor. Entonces, pequeño contexto aquí es que México vivía pues un momento no tan bueno, al igual que en China, que no era la república como tal China, sino que vivían en una dinastía, que era la dinastía Qing. Okay. Y México también por ese tiempo pasaba por una dictadura que era de Porfirio Díaz, que era antirreeleccionismo básicamente, ¿no? Escondiendo la dictadura, claro. Complementando un poco lo que dices, los chinos venían huyendo de China, vaya, porque también tenían como muchas guerras civiles, ¿no? En su país. Sí, porque de hecho estaban pasando por una revolución propia en contra de la dinastía Qing. Al igual que México iba a pasar a recién, porque cuando empezaron a emigrar todavía México no pasaba por la revolución, sino que estaba a punto de estallar la revolución. Ya en 1910, que es cuando está como justo el asunto de la revolución, perdón, pues ya había como que mucha gente ya viniéndose muchos chinos ya estaban viniendo hacia acá, ¿no? Hacia México. Sí, muchos chinos intentaron ir a ciertas partes cercanas, intentaron huir de la guerra, fueron a Europa, intentaron ir a Estados Unidos y muchas veces no lograron pues quedarse en ese lugar. Entonces cuando Porfirio Díaz firma esa amistad con China para que pudieran viajar chinos a México para poder trabajar de forma libre, era cuando intentó que México diera como el gran paso, ¿no? Por así decirlo, hacia pues un mejor futuro, mejor economía, mejores trabajos, mejores pagas. Pero antes de firmar ese tratado había tomado malas decisiones que llevaron a México a un estado pues deplorable, cual era muchos menores trabajos, no había trabajos para la gente, los campesinos vivían de pues, mala manera. Y todo eso llevó, junto con su propia reelección, que pues es una dictadura. Okay. En pocas palabras, llevó a que pues los mexicanos se unieran como tal guerrillas para derrocar al gobierno que pues no era legítimo, por así decirlo. Okay, bueno, entonces en ese tiempo estábamos hablando que era guerra civil en México, guerra civil en China. Los chinos vienen aquí y empiezan como a establecerse aquí en México, más en concreto en algunas de las fronteras, ¿no? Como lo es pues, Torreón y esos lugares cerca de ahí, ¿no? De las fronteras. Uh-huh. Okay. Entonces, ¿por qué surge el odio hacia los chinos? Bueno, el resentimiento hacia los chinos era considerablemente alto en la población mexicana de Torreón. Porque, bueno, es en general en toda la nación, pero eso lo explico un poco más adelante. Pero nos concentramos en Torreón por ahora. Debido a la prosperidad y el monopolio de los inmigrantes sobre el comercio de comestibles a nivel nacional, el odio hacia los chinos también se ha atribuido al hecho de que los chinos representaban una fuente de mano de obra barata. Y esto es importante, que era fundamental para el programa económico porfiriano. Por lo tanto, oponerse a los chinos fue una forma indirecta de oponerse al porfiriato. Los sentimientos antichinos fueron evidentes en los discursos y manifestaciones del Día de la Independencia del 16 de septiembre de 1910. Durante las siguientes semanas, varios establecimientos chinos fueron destrozados. Tengo entendido que los chinos comenzaron con lavanderías, empezaron a laburar más. O sea, como lo acabas de decir tú, porque era pues una mano de obra barata, pues no sabían hablar el idioma y demás cosas, ¿no? De hecho, las principales fuentes cuando los chinos comenzaron a llegar fue la agricultura y el comercio.
pero el comercio viene después de la agricultura y el trabajo de las vías del tren también, porque los chinos en su mayoría vinieron eso, agricultura y construcción de vías de tren. El comercio viene después de que empiezan ellos a ahorrar dinero, ¿no? Por así decirlo, a triunfar. Comenzaron a comprar y revender. Y esto pues crea en los propios mexicanos, en su mayoría los que llegaron a estar junto a chinos, porque pues es evidente que si vienen muchos chinos juntos, se van a crear un propio barrio, ¿no? Se van a juntar entre ellos. Porque como tú lo dijiste, no hablaban el idioma. Entonces, ¿cómo es que se esparce el odio a la nación sobre los antichinos, no? Ok. Entonces, durante la jornada del 5 de mayo de 1911, en plena Revolución Mexicana, un líder revolucionario en nombre de Jesús Flores pronunció un discurso público en la cercana localidad de Gómez Palacio, en el que afirmó que los chinos estaban dejando sin trabajo a las mujeres mexicanas, habían monopolizado los negocios de jardinería y abarrotes, estaban acumulando grandes cantidades de dinero para enviar a China y estaban compitiendo por el afecto y la compañía de las mujeres locales. Concluyó exigiendo la expulsión de México de todas las personas de origen chino. Un testigo recordó afirmando que, por lo tanto, era necesario, incluso un deber político, acabar con ellos. Entonces, aquí ya se empieza a notar el odio que tenían por ellos, ¿no? En discursos, propagandas, pero en realidad al mismo tiempo se estaban relacionando, ¿no? Porque bueno, lo que yo investigué un poco, que ya como tal los chinos ya se estaban pues como relacionando con los mexicanos y ya estaban como haciendo esa cruza o este mestizaje de chinos y mexicanos y ya estaban teniendo pues sus hijos, su familia con ellos. Bueno, ese punto también es algo importante porque a eso se refiere el competir por el afecto y compañía de las mujeres locales, ¿no? Al final se da este mestizaje que sigue siendo raro en cualquier cultura, supongo, excepto de tal vez la estadounidense, porque pues ahí es donde más cruza de razas hay, ¿no? Ok. Bueno. Pero por ejemplo, si nos vamos no tan lejos a la misma China de hoy en día en la actualidad, es raro ver mestizaje, ¿no? En Japón, por ejemplo, es muy raro ver mestizaje también. Sí, porque se supone que ellos tienen como que una forma de relacionarse con los extranjeros como más estricto. Como que no cualquiera, como aquí en México que llega una gringa o así, una cubana, una argentina y pues revolada por el idioma y demás, ¿no? Pero como que los japoneses y gente de Asia como que es más cerrada en ese aspecto, como que ponen más... Sí, ¿cómo se puede decir? Más requerimientos, más requisitos para poder estar con algún latino, por ejemplo. Exacto. Entonces, al final, siento que para los chinos fue fácil el mestizaje, porque al final de cuentas, siendo sinceros, genéticamente hablando te va a traer a alguien que no se parece nada a ti, porque al final eso es lo que... Pues el instinto de supervivencia del ser humano, ¿no? El mestizaje como tal. El cómo se da todo en tu río, ¿no? Cómo comienza la masacre. Más no se da la masacre aún. Ok. En la mañana del sábado 13 de mayo, las fuerzas revolucionarias comandadas por Emilio Madero, hermano de Francisco y Madero, atacaron la ciudad de Torreón. Okay. Sus ferrocarriles la convirtieron en un punto estratégico clave necesario para tomar control total de la región circundante. Y aquí el pequeño dato es que una de las vías del tren fue construido, o más bien pagado, por la dinastía Qing de China. O sea que a pesar de que, bueno, era una ciudad pues que estaba siendo construida, ¿no? Por los mismos chinos porque muchos que estaba creciendo. No querían trabajar ahí, ¿no? En esos lugares. Era una ciudad que pues antes no era muy visitada, no tenía nada de importancia como tal en el comercio. Okay. Y más sin embargo, cuando los chinos comenzaron a trabajar y ahora sí que invertir, ¿no? En esa misma ciudad, pues fue creciendo, lo cual llegó a que fuera necesario para el comercio, para que siguiera el comercio mucho mayor, bueno, pues que se construyeran los ferrocarriles, ¿no? Pues según las vías del tren. Un barrio chino ahí en Mexicali que se llama La Chinesca, que también es muy popular. Fue como que lo que dejó y creo que actualmente sigue vigente ese barrio chino. La Chinesca. Creo que sí sigue vigente. La Chinesca. ¿Algún día me vas a invitar o qué? Claro que sí. What the fuck. Vamos por unas chinitas. Ok, a ver, síguele, a ver, ¿qué más? Entonces, cuando empezó la construcción y seguían viendo que había pues más crecimiento económico en esa ciudad, el mismo
de la dinastía Qing fue el que mandó a construir otra vía del tren para que siguiera el comercio, porque le convenía a él invertir. Pues Porque sí. bueno, hablando de eso más profundamente, la dinastía Qing pasaba por una revolución, ¿no? Querían Ajá, destituir igual a estaban- la dinastía para convertirse en la República China. Se estaba acabando los fondos, pues en la guerra misma, de las guerras civiles las que había guerras surgido en civiles, China. sí. Y una de las cosas que él pensaba para seguir apoyando a su guerra como tal era invertir en esa misma ciudad y en varias ciudades de México en las que había chinos para invertir, ganar dinero Para y ganar mandarlo a dinero. China, ya que le vio potencial para seguir generando dinero y seguir pagando su guerra en China, su revolución más que nada. Ajá, entonces, pues sí, es que está bien difícil, o sea, está como que no lo crees de escucharlo así porque dices dos países que están en guerra civil, pero al mismo tiempo están como de cierta manera juntos y de repente, bolas, tienen un conflicto. Madero y más de 4,000 rebeldes rodearon la ciudad, cercando al general Emiliano Logero y a sus 670 federales. Los maderistas penetraron en los jardines chinos que rodean la ciudad, matando a 112 de las personas que trabajaban ahí. Las casas chinas se utilizaron como fortificaciones para los rebeldes que avanzaron, y las personas que vivían ahí se vieron obligados a prepararles comida. La lucha continuó hasta que los federales comenzaron a quedarse sin munición el domingo por la noche. Logero ordenó la retirada de sus fuerzas y abandonaron la ciudad al amparo de la oscuridad entre las 2 y las 4 de la mañana del lunes 15 de mayo. Durante una fuerte tormenta, testigos informaron que se habían hecho discursos xenófobos para indignar a la turba que los acompañaba contra los extranjeros. Este último punto va a servir para el último punto, que sería el de la masacre, pero ¿algo que quieras agregar? Los rebeldes, que era la gente que estaba pues, revolucionaria, perdón, como se dice, que estaba en contra del gobierno, de más bien en este, ¿cómo se dice? En este caso, estamos hablando de como tal ya una dictadura, o sea, ya era una dictadura, entonces pues estos revolucionarios se supone que eran los que iban en contra del gobierno. Y está curioso cómo ver cómo se fueron pues a topar ahí en Torreón, en ciertos lugares de ahí. Y bastante cruel, ¿no? Que aprovecharon que no hablaban el idioma y que estaban como inmigrantes aquí, los chinos, pues, que empezaron pues, con sus desastres, ¿no? Pues se sabe que hicieron muchos saqueos y robaron, mataron gente. De hecho, los ataques hacia los chinos por parte de su racismo impulsaron a los chinos a unirse militarmente hablando y resistir entre ellos, con el uso de armas de fuego para defenderse entre sí mismos y luchar en la guerra. A la madre. Está bien fuerte. Entonces hubo ciertos chinos que se unieron al ejército para... No tanto por la patria, porque ellos no sabían de patria ya que estaban en otro lugar, pero sí defenderse a sí mismos y por el temor a perder su vida, ¿no? Entonces pues es el punto final y es el cómo surge la masacre. Ok. Las fuerzas rebeldes entraron a la ciudad a las 6 de la mañana, acompañadas por una turba de más de 4,000 hombres, mujeres y niños de los municipios de Gómez Palacio, Bellesca, San Pedro, Lerdo y Matamoros. A ellos se unieron ciudadanos de Torreón y comenzaron el saqueo del distrito comercial. Y este es el que tú hablabas ahorita. Sí, La turba liberó a los presos de la cárcel y saqueó tiendas. Pronto se trasladaron al distrito chino. Hombres a caballo expulsaron a los chinos de los jardines de regreso a la ciudad, arrastrándolos por coletas y disparando o pisoteando a los que caían. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados indiscriminadamente cuando se interpusieron en el camino de la turba, y sus cuerpos fueron saqueados y mutilados. A la bestia, qué fuerte. O sea, nomás de pensarlo así, saqueos, violaciones, matanzas, y hasta los criminales fueron a sacar de sus celdas. Imagínate el nivel de desastre que hubo ahí. Exacto. Entonces, al final de cuentas, este discurso se dio para, de cierta manera, seguir atrayendo más gente o más guerrilla, ¿no? A sus filas. Porque si te pones a pensar, el resentimiento hacia los chinos no era tanto. Pero si nos vamos, pues no tan lejos, a la Segunda Guerra Mundial con el discurso de Hitler hacia los judíos, es el mismo discurso político. ¿Cómo unes a una nación que está desunida? Pues con un mismo enemigo, ¿no? En este caso, pues sería el de los judíos con la Alemania, que les decían que ellos les quitaban el trabajo, ciertamente como los chinos.
que ellos les robaban a sus mujeres, que por el mestizaje y tal, aunque pues fueran sus mismas gentes, ¿no? Y siento que de esta misma manera fue en México porque, como mismo lo dice, juntaron a una turba de 4,000 personas que se unieron de las localidades solo para saquear a los chinos, ¿me entiendes? Pues es que es un tema, o sea, muy, muy fuerte que creo que a día de hoy como que mucha gente no lo tiene en mente, que ya pasó, como que no se acuerdan, como que creo que ni en los libros de historia aparece. Entonces, ¿por qué? Pues porque saben que es algo pues que de cierta manera ponen mal a los mexicanos, ¿no? Que fue pues atacar pues a chinos, a extranjeros. Sí, porque es algo que yo pienso que no deberíamos olvidar como parte de nuestra historia, porque aunque haya sido algo malo, pues al final de cuentas no olvidar para que no se vuelva a repetir, ¿no? Pues sí, de hecho que me habías dicho hace rato o habíamos leído por ahí que pues que le pidió, ¿no? Digámosle así, el dictador de China le pidió al dictador de México una indemnización, ¿no? De hecho, Porfirio Díaz estaba dispuesto a pagar los 3 millones de pesos, me parece, que iba a pagar como indemnización. Lo cual prometió, pero no pasó. No porque no quisiera o lo engañara, simplemente porque fue asesinado antes de poder pagar esa deuda, la cual quedó pues impune hasta el día de hoy. Entonces, pues ahí está, ¿no? Es toda la información, básicamente, que se tiene más o menos. O sea, no toda, pero a grandes rasgos lo que pasó fue eso. Exacto. Entonces pues fue un acontecimiento bastante lamentable, pero al final de cuentas ninguno de los dos dictadores duraron, ya que en China al final de su guerra se pudieron independizarse y fue cuando se formó la pues China como tal, ¿no? China la independiente. Al final de cuentas pues ese es otro, ¿cómo se dice? Otra de las cosas que dejó la Revolución Mexicana, que fue pues, el ataque a los chinos. Una de las que sufrió. Muchos chinos de todos modos quedaron en México, siguió el mestizaje, que pues uno lo dice como mestizaje, pero realmente no es algo tan descabellado, ¿no? Al final es una persona que quiere a otra persona y pues, al final se juntan. Pues sin importar la raza realmente, porque siento que no es algo importante. Fue, ¿no? Eso fue todo, la matanza de los chinos por parte de, pues digámoslo así, de mexicanos, ¿no? Porque pues al final de cuentas pues, eran mexicanos atacando a chinos y a su propia gente mexicana, porque también había gente que defendía a los chinos y pues en eso sí, claro. les tocó morir a ellos, ¿no? De hecho, en algún punto llegaron a escribir una carta y te la voy a leer como algo rápido. Ojito, a ver. No podemos competir contra los extranjeros en empresas comerciales. El hecho triste y lamentable es que la postración de nuestro comercio nacional ha creado una situación en que los mexicanos son reemplazados por personas y empresas extranjeras que monopolizan nuestro comercio y se comportan como conquistadores, en una tierra conquistada. Nada, espero que les haya gustado esta pequeña plática sobre la matanza que ocurrió, que nunca se les olvide a los mexicanos. Creo que de hecho Andrés Manuel dio como unas disculpas. Sí, parece que recuerdo que dio unas disculpas, que dijo algo así como que no va a permitir que eso vuelva a pasar y que ofrece pues unas disculpas a todos, a toda la China, ¿no? Pues nada, me despido de ustedes. Perdón. Me despido, yo soy Jair CZ, por si quieren seguirme en mis redes se las dejo en la pantalla. Mi compañero, si quieres despedirte. Un saludo para Michi si me está viendo, y mis redes pues en Twitch es RamMCZ y espero les haya gustado. De acuerdo, espero que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente capítulo. Si les gustó, dejen algún comentario, algún caso que ustedes quieran pues que traigamos aquí a este podcast. Y pues nada, este es el primer capítulo de muchos, eso espero que se hagan más capítulos, ¿no? Nos vemos en el siguiente.